continuamos en la quinta edición del Coloquio Patria aquí en La Habana. Y ha llegado hasta el SEC de Almayadín la presidenta del Movimiento de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, de Ecuador. Es un placer que estés aquí con nosotros en este espacio de concertación del Coloquio Patria. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes y gracias por sostener medios de comunicación que presentan la otra cara del mundo. Definitivamente, frente a la barbarie, lo único que nos queda es restablecer las esperanzas de los pueblos y tener al Mayadín como un medio de comunicación también en la región, como esa conexión necesaria con esa otra parte del mundo, merece toda nuestra valoración, nuestra solidaridad, además por la pérdida de tantos periodistas del medio que han fallecido en medio de la guerra, así que toda nuestra solidaridad y nuestro abrazo al medio al Mayadín. Como especialista y también como política de Ecuador, has visto y has vivido en carne propia esa concreción de la estrategia de seguridad nacional de Donald Trump, Sí. que quiere volver a una modernización de la doctrina Monroe en América Latina. ¿Cómo lo está enfrentando Ecuador? ¿Cómo lo está enfrentando tu movimiento? Esa presión y al mismo tiempo esa influencia sobre la derecha de Ecuador para tener una presencia estadounidense más fuerte en la región. Mira, me parece que el alineamiento absoluto de Daniel Noboa a la política injerencista de Donald Trump y de Washington, digamos, no es casual ni aislada, es una tendencia regional, lo hemos estado analizando en diferentes foros, digamos, a lo largo de los últimos años. ¿Cuál va a ser la estrategia de los Estados Unidos frente al tema de la geoeconomía? Al final, la recesión económica en Estados Unidos le obliga a buscar otros sectores para poder sostenerse en el mundo y en esa competitividad económica. Y claro, Estados Unidos desde hace 200 años cree que el mandato continental, o sea, Estados Unidos es América. Y por eso es que nosotros hemos sido muy insistentes en esta ruptura desde los símbolos, mensajes, retóricas, de que no, América es mucho más allá de la Casa Blanca y somos todas y todos los que hemos construido pueblos que defienden su soberanía y que sobre todo ya tenemos otro debate. Después de la primera década de este siglo, donde tuvimos gobiernos de izquierda que posesionaron el debate, que formaron a nuestra población, hoy la población también puede medir de diferente manera la situación que nos ocurre. Por eso es que tampoco es tan fácil. A pesar de que Ecuador es hoy por hoy el laboratorio de la región de los Estados Unidos y de la política aplicada de Donald Trump, tampoco es que es tan fácil. Y voy a decirlo por qué. Las últimas encuestas en Ecuador, por ejemplo, cuando se pregunta a la gente qué piensa de Donald Trump o qué piensa de la injerencia de Donald Trump en el país, el 68% de la gente lo rechaza. Y también rechazaron la creación de bases militares en la región. En noviembre del año anterior. Uh-huh. Y no le importa al gobierno, ¿no? Entonces, digamos que la actualización de la doctrina de seguridad nacional en el 2025 hoy está aplicada a estas nuevas realidades y nuevos conceptos. Creo que se alimentan mucho de la avanzada del crimen organizado y el narcotráfico en nuestros países. Creo que después de la guerra judicial o del lawfare en la región, ahora lo que viene es justamente el tema de tratar de involucrar retórica y simbólicamente a la izquierda con el narcotráfico y el crimen organizado. Eso tampoco les resulta fácil, es decir, ya cayó el cartel de los soles, el inexistente cartel de los soles ya cayó dentro de la retórica. Ahora el secuestro de Nicolás Maduro ha hecho que además traten de implementar que todos los movimientos de izquierda recibíamos fondos de Nicolás Maduro para nuestra vida política. Eso en Ecuador ahora mismo significa un proceso judicial en contra de nuestra dirigencia y del partido en un caso que está investigado porque supuestamente ahora se nos acusa de que Venezuela enviaba fondos de campaña a la Revolución Ciudadana. El movimiento político ha sido suspendido por 9 meses, justo en calendario electoral, cuando vamos a elecciones locales. Pero digo que esto no es aislado, ni es ahora, es más bien un síntoma o resultado de una campaña sistemática en contra de la fuerza política de izquierda, en la que está el exilio, presos políticos como Jorge Glass, chantajes y extorsión permanente, suspensión de la organización política, pero aún más preocupante el abandono absoluto del pueblo. Hace 8 años el Ecuador era el segundo país más seguro de este continente y hoy somos el país más violento e inseguro del continente y de la historia continental. Tenemos 52 homicidios cada 100.000 habitantes. Es decir, el sicariato es cada vez ya un hecho diario. El gobierno de Noboa se sostiene por estados de queda y por estados de excepción y toques de queda. Y ahora con el agravante de que la Corte Constitucional ha dictaminado desaparición forzada.
en manos de militares ecuatorianos están desapareciendo todos los días personas. Y eso es lo que ahora los mismos organismos de derechos humanos están pidiendo se investigue, porque lo que están aplicando es un terror de Estado. Y ahí funciona la doctrina de seguridad nacional. Porque claro, tú te encargas de implementar en la gente el terror de Estado, que tenga miedo de salir, que tenga miedo de organizarse, que tenga miedo de movilizarse, mientras están regresando base militar y cooperación militar, transnacionales para nuevamente el tema petrolero que se vuelve petrolero y recursos minerales que se volvió un debate nuevamente en el país y sobre todo el tema de los grandes negociados anclados al narcotráfico. La familia de Daniel Noboa está siendo investigada no solamente por cargamento de banano con cocaína en Europa, sino por cargamento de café y de cacao con cocaína que salen de los puertos ecuatorianos. Sin embargo, es el presidente que supuestamente le abre las puertas a Trump para hacer ejercicios militares contra el narcotráfico en Ecuador, como si estuviera a favor de mitigar. La ruta controlada por Estados Unidos es la ruta por donde pasa el 70% de la cocaína, entonces hay que ser muy ingenuos para no creer que todo este armaje justamente corresponde a esa necesidad económica. Recordando que Estados Unidos, la mayor cantidad de su presupuesto lo recibe de la armamentística y las armas no se venden solas. Por lo tanto, esto es un nuevo formato regional al que hay que tenerle mucha atención, al que además hay que actuar de manera en bloque. Y ahora en bloque no quiere decir desde los gobiernos, sino más bien desde los pueblos, desde las organizaciones políticas y sociales. ¿Cómo vamos? Desde los medios de comunicación, como está sucediendo en Patria. Por ejemplo. Y además, donde muchos de nuestros países son los periodistas de los medios alternativos que también están siendo perseguidos. Ahora mismo en la mañana en Patria tuvimos justamente una exposición de una compañera a la que se le quitó su visa de trabajo y su visa de residencia por hacer oposición desde un medio de comunicación. Entonces, todos estamos bajo ataque. Todos los que no sigamos el formato, todos los que no nos disciplinemos ante ese formato, estamos bajo riesgo y bajo ataque. Pero es un momento en el mundo en el que debes tomar una postura y tomar un camino y una orilla. Y eso también es lo que hacemos estando aquí en La Habana y en Cuba en estos momentos, es tomar partida, porque si dejamos que todo sea tan fácil, la naturalización de la violencia y de la muerte está opacando cualquier posibilidad de resistencia y de defensa de la vida. Y eso es algo que está en este preciso momento en disputa. Precisamente como tú decías, estar en La Habana, estar en Patria es tomar postura. Y existen muchísimos puntos en común sobre lo que está sucediendo en Ecuador, que ya es el escenario concreto donde Estados Unidos logró objetivos, y lo que está sucediendo en Medio Oriente, en estos países que están agredidos, en el Líbano, que está siendo agredido por Israel con la luz verde de Estados Unidos, en Irán, que fue agredido también por Estados Unidos e Israel. ¿Qué opinión te merece la posición que están tomando países como Irán, el gobierno de Irán, que ha dicho y ha puesto como una condición el alto el fuego en el Líbano para que se cumpla el fin completo del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel? Pero además después del genocidio en Gaza, es decir, si no se tomaba en cuenta justamente el tema de que un país que también tiene poder armamentístico se frene, se plante y cobije al resto, es justamente lo que nos hace creer, bueno, sí, hay esperanza, hay por qué apostar y hay por qué defender. Y no hay que equivocarnos tampoco ni caer en la ingenuidad de creer que solo es Estados Unidos y Donald Trump. Hay una política sionista que está ingiriendo directamente en nuestros países. Y esa es la alarma que nos pone. Entonces no es un problema del Medio Oriente ya, es un problema que definitivamente y las conexiones con América Latina, del sionismo con América Latina, están evidentes también. El presidente Daniel Noboa lo dijo hace un año ya, en una entrevista en The New Yorker, termina admitiendo que el personal de su seguridad privada es personal de la CIA y el Mossad. Entonces, ¿cómo se está configurando también el tema de la política? No solamente de inteligencia y contrainteligencia, sino del tema armamentístico y de presencia militar sionista en los países de América del Sur, que te marca cómo va justamente la nueva recomposición de este fascismo a nivel regional. Cuando yo escucho a académicos, intelectuales que dicen, no, es que todavía no hay cómo llamar fascismo porque faltan elementos conceptuales, yo siempre me digo, vamos a nuestros pueblos, veamos si es que hay desaparición forzada, si es que te gobiernan a través de estado de excepción y de toques de queda, si la democracia está totalmente rota en absoluto, la democracia liberal burguesa me refiero, si es que te quitan y te ponen partidos políticos porque simplemente se les antoja, si el pueblo está muriendo del hambre y hay una crisis multidimensional, entonces dime qué más tiene que pasar para que no se llame esto fascismo. Y conceptualice que se trata de fascismo. Porque además tiene una maquinaria intelectual detrás de esto. No, y tiene medios que apoyan.
tienen medios, artistas, intelectuales, académicos que están apoyando por los anti. Entonces, en América del Sur, esta política anticorreísta, antikirchnerista, antievista, anti no sé qué, ha sido el caldo de cultivo para una política antimigrante, antidiversidades, no sé, anti todo, las mujeres, es decir, antifeminismos, antimujeres, antiderechos, antivida. Esos son realmente los que están en esa orilla. Pero esto tiene mucha conexión, porque lo que decimos nosotros es el bombardeo que se dio en Venezuela, que fue un bombardeo que además ha sido minimizado dentro del mundo y de la comunicación regional y mundial. Ya fue una alerta. Las amenazas diarias contra la isla de injerencia militar es una alerta de saber que lo que están haciendo en Medio Oriente, que parece tan lejano, que parece algo tan diferente de nuestras culturas, puede pasarnos ahora y ya. Y de eso no nos vamos a librar, no Cuba ni Venezuela, no nos vamos a librar ninguno de los países, porque si resulta que en uno de nuestros territorios ese plan le da resultado a Estados Unidos, va a ser la nueva forma de operación. Así que en ese sentido, el tener medios de comunicación que te acerquen justamente esa información de lo que está pasando en otras latitudes del planeta, justamente para que veas cómo reacciona el fascismo, el sionismo, cómo actúa, cómo es la guerra, cómo se alimenta el presupuesto de los Estados Unidos de la guerra. Es cuando solamente ahí tú puedes comprender que el debate mayor no es el que está en tu metro cuadrado, sino que realmente estamos ante una reconfiguración que necesita, del lado de la izquierda del progresismo, una propuesta humanista emergente, y que eso sea lo que pueda volver a organizar a nuestros pueblos, porque la única forma de parar estas tendencias de la muerte y de la violencia es con propuestas alternativas de defensa irrestricta de la vida, pero hacerlo en comunidad, en colectivo, en organización popular. Parece que fueran debates de los 60 y de los 70, pero es que estamos viviendo un proceso cíclico histórico también. Patria, tú sabes que está dedicado al centenario de Fidel. Ya para concluir, ¿qué importancia ves que tenga Fidel y volver a Fidel en este momento de agresión, en este momento de amenazas contra nuestra región? Mira, primero la recuperación de símbolos que son tan importantes para las místicas de nuestros proyectos políticos, porque si algo quiso hacer el capitalismo desde los 90 del siglo pasado hasta la fecha es eliminar símbolos y hacer que esos símbolos que son humanistas, que son todo lo contrario que ellos significan, o sea, el humanismo, el amor, la vida, la esperanza, sean eliminados, porque al final lo que no quieren es que eso sean lo que te motive, lo que te ilusione, lo que te lleve. Y yo creo que desde el otro lado, regresar hoy a Cuba en este año de los 100 años de Fidel y que esa palabra y la recuperación de la palabra de Fidel pueda ser socializada en las nuevas generaciones de la región, es mantener justamente esa simbología de que sí es posible pensar en un mundo diferente, de que pueden pasar décadas, de que cada vez el momento puede ser más cruento, porque además vienen meses de mucha crueldad en la aplicación de la política de nuestros países, vienen con mucha crueldad. Es ahí cuando nos encontramos con la palabra de la esperanza. ¿Y qué más pensar de estos grandes que lucharon a través de la esperanza por revoluciones que motivan la dignidad? Cuando Ecuador tiene una constitución que reivindica el ser humano por sobre el capital y que te dice que el buen vivir es nuestro mandato, ¿cómo no volver a la palabra de Fidel? ¿Cómo no volver a esa palabra dignidad, soberanía y justicia social? Entonces ahí nos reencontramos y nos vamos a seguir reencontrando en la historia. Muchísimas gracias, Gabriela, por llegar hasta aquí, hasta el set de Almayadín y por estas palabras y estas reflexiones tan importantes en este contexto de Patria. Seguimos aquí en Almayadín.